buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Todo mundo sabe que vamos a una elección. Todo mundo sabe desde hace tiempo quiénes son los que han levantado la mano en el sentido de que ambicionan llegar a obtener la candidatura presidencial, etcétera. Todo mundo sabíamos que estábamos viviendo un periodo especial que se llamaba precampañas, que suponía que era una contienda al interior de los partidos políticos para ver quién quedaba como sus candidatos, quiénes quedaban como sus candidatos. Después empezó usted a escuchar estos mensajes radiofónicos en donde decía un spot en favor de no sé quién. Este mensaje está dirigido solo a los militantes del partido A o del partido B, y uno las escuchaba sin pertenecer a ningún partido político, algo un poco confuso. Pues hace unos días entramos a un periodo todavía más abigarrado, que se llaman las intercampañas, que van del último día de la precampaña al primer día ya de la campaña oficial. Y en estas semanas hay restricciones y hay una serie de modalidades en lo que se les permite a los partidos políticos comunicar. Y para explicar esta abigarrada situación es que hemos invitado a un ex consejero del Instituto Nacional Electoral, a una persona que conoce mucho del derecho electoral, a ver si nos puede ayudar a entender qué es lo que debemos seguir en este momento, ciudadanos militantes y no militantes. Marco Baños, qué gusto verte por acá. Muchas gracias, Federico. Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, lo dices con mucha precisión. Es una especie como de limbo electoral, vamos a decirlo con esta primera parábola. Pero se trata de un periodo de 42 días que en efecto van del 19 de enero y hasta el último día del mes de febrero, porque el último día, que es el 29, van a registrarse a los candidatos. Al día siguiente van a empezar las campañas. ¿Qué significa este periodo? Pues significa, de acuerdo con la ley, que es un periodo donde no puede haber proselitismo, no pueden salir los candidatos a mítines, a difundir propuestas, a contrastar ideas con los demás candidatos o candidatas. Se supone que eso no lo pueden hacer. Sin embargo, es un momento en el cual el INE abrió un detalle que a mí me parece muy importante, porque ha señalado el INE en las reglas que fijó para esto que todos los que van a ser registrados como candidatos sí pueden salir a una especie de entrevistas, pueden estar en los medios de comunicación, pueden tener ciertas reuniones, foros internos, no de debates. Por ejemplo, no se podría sentar, de acuerdo con esta regla del INE, Claudia y Xóchitl en la misma mesa, pero por separado pueden ir, por supuesto, a expresar sus puntos de vista. Hay una cosa que está muy rara porque dice el INE, no se pueden difundir propuestas de gobierno. Sí. Pero, a ver, llevamos 3 años y medio desde que López Obrador dijo que quiénes eran sus corcholatas. Han pasado muchos actos de proselitismo, hemos tenido los procesos políticos internos que fueron precampañas adelantadas, y con este magnífico preámbulo que haces, Federico, pues ya vivimos unas precampañas oficiales que en rigor fueron unos inicios de campañas adelantados, ¿no? Entonces creo que esa restricción ya no se soporta por sí misma, y el INE debió dejar que empezaran con la exposición de lo que le interesa a la gente. Además, la ley dice que se vale convocar al cambio o a la continuidad. Entonces, dice uno, bueno, se vale convocar al cambio, pues supone ya una posición partidaria y la continuidad otra. Entonces, son matices difíciles de atender. Ahora, ¿no? quizá, Marco, y tú lo conoces muy bien, hay que explicar por qué tenemos esto, porque parece como una locura. Lo primero, si entiendo bien, es que en este periodo intercampaña, el INE está procesando, o debería estar procesando, los conflictos que se pudieran haber dado en el proceso de selección de candidatos dentro de los partidos. Y bueno, Morena y el Frente Gubernamental y el opositor están bastante bien cubiertos. El Movimiento Ciudadano tiene por ahí una queja, pero realmente las cosas en las dos coaliciones importantes se decidieron muchísimo antes. No debió haber sido así, pero todo se adelantó y entonces esto queda como colgando. Ese es un poco el problema histórico, digamos, ¿no? Sí, y lo dices bien. Uno de los puntos centrales que está haciendo el INE tiene que ver con la revisión de los gastos que hicieron las precandidaturas en esta etapa de las precampañas electorales formales. En un cierre inicial de gastos, el INE publicó
que en el caso de Xóchitl Gálvez había gastado casi 60 millones de pesos, 59.6. El tope a la precampaña era de casi 86 millones de pesos, mientras que Claudia Sheinbaum había gastado alrededor de 30 millones, la mitad de lo que se supone gastó Xóchitl Gálvez, mientras que Jorge Álvarez Maínez, por razones obvias, pues solo había gastado poco menos de 1 millón de pesos. Entonces, el INE está revisando eso para determinar si hay alguna infracción, si va a imponer alguna multa. Evidentemente no va a haber rebases a los topes de precampaña de ninguna de las candidaturas, así que el 29 de febrero, el INE estará sesionando para registrar estas candidaturas. Pero además de esta circunstancia que se resuelve el 27 de febrero, el INE está trabajando con otras cuestiones. Cerró el padrón electoral y por consecuencia se están preparando los listados nominales. Está avanzando con la integración de las mesas directivas de casilla. Está en una cosa que técnicamente se llama primera etapa de capacitación, que significa lisa y llanamente la contratación de todo el universo del personal que va a ir a visitar a los ciudadanos. Se van a hacer los sorteos para ir a visitar a las personas que van a integrar mesas directivas de casilla. Ya tenemos letra y mes, ¿no? Sí, ya tenemos letra y mes y en consecuencia el INE está en la parte de la logística electoral. Esa parte es importante. Pero se deja abierto este punto, como decía Carlos, pues para que el INE concluya con estos apartados. Pero pues en rigor, si tú tienes una elección presidencial, pues es claro que los precandidatos o precandidatas pues tienen cosas que decirle al público. Esperamos. Y que debe haber propuestas y además, pues yo supongo que en el caso concreto de Xóchitl y de Jorge Álvarez Maínez, pues tendrán muchas cosas que hacer para poder intentar remontar lo que algunas encuestas dicen que es una ventaja ya amplia de Claudia Sheinbaum sobre ellos. Pero pues esto es un juego, al final de cuentas, electoral que se va a decidir en la parte de la liguilla que sería las campañas. Van a ser 90 días de trabajo proselitista ya en serio, con las confrontaciones entre ellos mismos que se supone no se podían hacer, aunque se estuvieron haciendo de manera velada o de manera directa. Y bueno, pues vamos a entrar a esa fase. Ahora, hay algo de lo que decía Carlos que sí me parece que tiene substancia, y es tratar de evitar que hubiera una inequidad entre los que ya fueron aceptados y los que están en litigio, vamos a decirlo de alguna forma. Es decir, que el caballo de alguna manera siga caminando y que el otro esté atorado por una cuestión litigiosa que tiene todavía que ser resuelta. Y eso debería de ocurrir en estos 42 Pero días. incluso, ¿no? Abonando a lo que dice Federico, esta modalidad es resultado de lo que fue una crítica en elecciones pasadas, que las campañas eran muy largas, Sí, y que eso le daba a ciertos personajes que estaban en el gobierno pues capacidad de anticipar, usar dinero, tener presencia. Entonces todo esto fue con el ánimo de construir esa equidad y acabas paradójicamente acortando tanto la campaña que al que llega con ventaja, pues a lo mejor se complica alcanzarlo, porque van a ser campañas muy cortas, porque sí son esos 90 días, pero se atraviesa la Semana Santa. Entonces realmente 15 días arrancas y ya estás en puente, Semana Santa, Pascua, y te quedan 8 semanas. Hay que recordar que se modificó la regla de la temporalidad de las campañas electorales. Antes duraban 6 meses, empezaban en enero y concluían el día de la jornada electoral, que generalmente era 6 o 7 meses después. Ahora se estableció un universo máximo de 90 días, si no me estoy equivocando, desde la reforma del 2007. Entonces, estas campañas ya acortadas se supone que serían suficientes para que los partidos y los candidatos, candidatas hagan su trabajo, pero ya vimos cómo eso no fue así. Fue más larga que nunca. Fue más larga que nunca en la historia. Particularmente las candidaturas oficialistas pues se han mantenido primero pues, por la mención de lo que fueron las corcholatas, pero luego tuvieron la consulta popular, tuvieron la revocatoria de mandato, tuvieron las elecciones del 22, tuvieron las elecciones del 23, tuvieron los procesos internos de Morena que duraron 70 días y luego después vino la precampaña. En el caso de Xóchitl, pues tuvo alrededor de un mes cuando se hizo el proceso interno del Frente Amplio por México y de ahí para adelante pues ya suma algunas semanas en ese trabajo un poco más acotado ciertamente de proselitismo, pero no se ha respetado aquella reforma. Al contrario, ha sido absolutamente insuficiente, al menos para políticos como el caso del presidente de la República. Ahora, bueno, yo lo que me pregunto es si se puede respetar. Lo hemos platicado ya en esta mesa. Es decir,
tantas acotaciones, tantas limitaciones a los partidos, al tipo de propaganda, al tipo de palabras que se pueden hacer. Es decir, no pueden ahora convocar al voto. Bueno, pero de alguna manera si te promueves en una entrevista de radio, pues estás convocando indirectamente al voto. Es decir, es abigarrado, ¿no? Insisto con la palabra. Y es bastante original, digámoslo. En general los países no lo organizan así. Pues sí, yo también creo que ya es un modelo que, como viene desde 2007, es un modelo que está completamente superado. Si se hubiese dado la reforma electoral por vía del consenso, pues lo más seguro es que este modelo se hubiera modificado, porque es un modelo que ya no corresponde con una realidad donde al revés deberías de simplemente blindar el uso de recursos públicos, que no se use el dinero público para temas electorales y dejar que los políticos hagan lo que tienen que hacer y que digan lo que tienen que decir. Pero aquí ¿esa sería tu propuesta? O sea, en mi opinión, liberalizar el asunto. Yo creo que tienes que liberalizar el modelo. Es un modelo que mete a una camisa de fuerza a los políticos que quieren ocupar cargos de elección popular y, al contrario, es muy endeble en el blindaje hacia el uso de recursos públicos. ¿Por qué no nos van a decir que 23 gubernaturas, la tercera parte de los ayuntamientos, 21 congresos locales con mayoría de Morena, pues ni modo que no le han metido dinero? Hubo diputados que dijeron en diciembre del año pasado que habían tomado dinero de sus aguinaldos para poderle pagar algunos espectaculares a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no presentaron las facturas? A ver si es cierto. ¿Por qué no dijeron de qué tarjeta salió ese dinero? Entonces, eso no es así. Yo creo que deberíamos de trabajar más en blindar el uso de los recursos públicos y dejar que, como ocurre en muchos países del mundo, con democracias de otras características, incluso más consolidadas que la nuestra, pudieran tener mayor margen de actuación y obviamente eso le restringiría también le quitaría mucha presión a las autoridades electorales. Ahora, esto se hizo pensando en el predominio del PRI, la queja de la oposición, incluido López Obrador cuando era opositor, que eso le da mucha ventaja a quien está en el poder. Todo esto fue construido para limitar al gobernante. Y cuando ya es gobernante AMLO, pues descubre que se le puede dar la vuelta de muchas formas. Ahora, sigue siendo México un caso anómalo, porque Biden es presidente de los Estados Unidos, como Trump lo fue hace 4 años, y en calidad de presidente va a ir a buscar la reelección, cosa que afortunadamente, lo he dicho siempre, no por este gobierno, afortunadamente no tenemos en México, creo que es una de las grandes fortalezas del sistema electoral mexicano, pero es otro tema. Entonces, bueno, la capacidad de influencia del presidente con todo es limitada, porque no está buscando él para él. No, él está buscando una línea de continuidad a un proyecto, pero en efecto él por sí mismo no va a ser la persona que va a estar en la boleta electoral. Tiene, por supuesto, una candidatura que le resulta afín, que, según dicen los que saben de esto, le ha resultado cómoda, pero yo creo que López Obrador es el primer presidente de la República que de manera absolutamente directa, franca, sin mayor preámbulo, de manera pública, ha hecho campaña por su precandidata y por todas las candidaturas que ha querido y que no ha tenido el menor reparo en observar las restricciones constitucionales que le impone el 134. Para él eso no ha existido nunca. Porque no tiene sanciones realmente. Pues no, porque al final de cuentas, ¿en qué consisten las sanciones? En las amonestaciones que le ha impuesto la autoridad electoral y pues hay que decirlo con claridad, en una falta de cierta valentía del Tribunal Electoral para interpretar las normas y decir que podrías establecer alguna sanción, que ciertamente podría ser una sanción pecuniaria, porque pues, no podrías ir más allá de eso, pero no puedes suspender al presidente en su encargo. El presidente tiene un régimen especial en cuanto a su actuación. Exactamente, el régimen constitucional lo blinda sin más, pero... Pues, ¿cómo debe ser? No ha tenido. ¿Por qué no? Tenemos que ir a un corte, pero ¿por qué no regresamos con esto? Porque está en boca de muchos, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué sirven estas amonestaciones? Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir platicando de las intercampañas. Estamos aquí platicando con Marco Baños, que fue consejero del Instituto Nacional Electoral, y nos quedamos justo en algo que inquieta a la gente y que no se entiende. Bueno, hay sanciones, hay amonestaciones. ¿Cómo la implementas la amonestación? Tú eres el tribunal, pero ¿qué? ¿Pecuniario? ¿Cómo? Creo que más allá de las cautelares que el INE ha emitido y que el tribunal ha convalidado, quizá el tribunal pudo haber explorado la posibilidad de imponerle algunas sanciones
que no se paguen con recursos públicos, sino con Claro. el dinero del presidente de la República. Si no, pues tiene caso, ¿no? Pero el presidente de la República ha tenido, pues déjame decirlo así, la osadía, ¿no?, de revisar las instrucciones que le da el INE o que le da el tribunal, y luego agarra y en las mañanas te pone un cintillo. Ah, sí, sí, sí. Y, claro. y entonces él reinterpreta y él sigue hablando de lo que le interesa, sigue avanzando en la implementación de su famoso plan C, que es hablar mal de la oposición y pedir que no se vote por ella. Sí, no lo digo yo, ¿no? No lo digo yo, No, yo. pero el INE me está diciendo que no hable de la señora X, ¿no? Y vuelve a hablar de la señora X. Entonces, el presidente ha tenido esa osadía porque sabe que si bien hay restricciones constitucionales, son restricciones que apelan a la ética pública, que apelan a una actuación de buena fe de los gobernantes para que no se inmiscuyan. Una autocontención en algún sentido. Yo ¿no? diría que Peña lo sabía, Calderón lo sabía, Fox lo sabía, y hacían cosas en las elecciones. También decir que no hacían nada sería Es absurdo, porque absurdo, lo vimos todos. No, claro que lo hacían. A Peña se le criticó mucho porque en la elección de Erubiel, recordarán, se dijo que se metieron todos los programas sociales, también apoyar allá, la entrega. Fue cuando se fijaron aquellas reglas de que no lo hagas en actos multitudinarios, en fin. Es un modelo que tiene que ser revisado y que tiene que ser superado. Por eso me parece a mí que lo mejor es que liberalices el modelo, que le pongas otro tipo de circunstancias ahí. Lo que decías tú, lo más importante es que los recursos públicos no desequilibren la contienda. Es Y correcto. todos vimos pues, que hubo barras por todos lados de todo el mundo y es difícil creer que eran los aguinaldos de los simpatizantes, ¿no? Lo que se hace un momento. Ahora, pasando a que sea un tema que también creo que preocupa y ocupa al elector, que es, se ha dicho tanto que está en riesgo el proceso electoral, porque pues, en el INE hay una serie de conflictos entre grupos de consejeros, en el tribunal vimos un cambio de presidente de tribunal de forma un poco anómala, está incompleto, no se han nombrado dos, ¿verdad?, que faltarían para dos tener más. completa la plantilla. ¿Te preocupa la organización? Esto que el INE ha hecho siempre tan bien. Si recuerdo bien, en la última elección presidencial no se abrieron 2 casillas o algo así, una cosa Sí. espectacular en términos logísticos en un país que siempre las acciones pues, como tales son complicadas. Lo resuelve el INE. ¿Tú crees Sí, la que orografía misma es La orografía. muy complicada. ¿Tú te Sí, tienes- preocupa la parte operativa? Mira, yo te voy a decir con toda honestidad que no es un tema que me genere preocupación. La parte de la logística que le toca al INE va a salir bien porque el INE no es solo este grupo de los 11 consejeros y consejeras. Y no le va a faltar dinero. Tiene presupuesto, realmente lo que le quitaron esos 5,000 millones de pesos la gran mayoría era para una posibilidad de la realización de alguna consulta que ya no se va a presentar. Una provisión. Era una previsión presupuestal para poder eventualmente atenderla. Pero yo creo que la parte de la logística va caminando muy bien y además, si somos atentos a lo que pasó, por ejemplo, el jueves de la semana pasada en el Pleno del INE, discutieron los nombramientos de personas con el carácter de encargados. Entonces Tadei decía una cosa que fue secundada por varios de los consejeros, incluidos consejeros de este grupo de 6 que quería que se designaran a las personas con carácter de titulares. Ellos dijeron, no, pues el proceso va caminando muy bien, no traemos más que algunos atrasos menores en 4 o 5 actividades. Esa parte creo que tienen razón, hay un enorme equipo de trabajo en el INE es un aparato que tiene alrededor de 18,000 personas en todo el territorio nacional, que sigue manteniendo, porque no se aprobó el plan B, sigue manteniendo la estructura de las juntas distritales y que por consecuencia tiene control de la logística electoral. Eso creo que está bien. Vamos a ver factores externos a esa logística, cómo se comportan en el proceso. Un ejemplo sería qué va a ocurrir, por ejemplo, con los servidores o siervos de la nación, que es todo este aparato de personas que contratadas por la Secretaría del Bienestar tiene a su cargo la entrega de los beneficios de los programas sociales. 28 millones fue lo que reportó el presidente la semana pasada y le dio mucho vuelo a ese ¿Qué tema. te preocupa ahí? Me preocupa mucho que estos servidores de la nación han sido utilizados y habría que revisar, por ejemplo, las sentencias del tribunal cuando convalidaron las elecciones de Tamaulipas y Michoacán, cómo estas personas han llegado incluso a ser representantes de Morena en las mesas directivas de casilla. Totalmente ilegal. Es absolutamente ilegal. Sí. Y por
consecuencia, lo que decía, por ejemplo, Felipe de la Mata, a propósito de la intervención del crimen organizado la semana pasada, dice Felipe, no hay que ser suficientemente inteligente o demasiado inteligente para no darse cuenta que el crimen organizado ha estado y que los grupos delincuenciales van a estar en las elecciones de este año. Ok, si no se requiere ser suficientemente inteligente para eso o demasiado inteligente para eso, pues la pregunta es ¿por qué no anulaste Michoacán o por qué no anulaste Tamaulipas? Claro. ¿No? Pero ¿qué me preocupa? Que los van a seguir utilizando como parte de la estructura territorial de Morena, como es un brazo del gobierno que debe servir para otra cosa, pero que está para los fines político-electorales. Esa parte creo que está ahí. ¿Qué me preocupa también? Evidentemente la intervención de los grupos delincuenciales. Yo no creo que sensatamente alguien en este país esté tranquilo sabiendo que los grupos delincuenciales más que nunca están visibles, que controlan de manera pública, a lo mejor lo hacían antes igual, pero ahora públicamente desafían la capacidad del Estado para contrarrestarlos. Pueden quemar oxos, vehículos, pueden sacar a la gente. Pues han matado a personas involucradas en las contiendas, lo cual es una forma de intimidación. Y tenemos fenómenos de migración, preguntarle al gobierno de Durango cómo muchas personas de Zacatecas se han ido en una especie de migración interna hacia el estado de Durango. ¿Por qué? Pues porque ya no pueden subsistir en las comunidades donde ellos desarrollan sus actividades de manera normal. Esos dos temas creo que sí son de manera muy importante preocupaciones. Y creo que una tercera sería justamente lo que algunos han llamado la posibilidad de ser una elección de Estado. En rigor se trata de cuáles van a ser los apoyos que el ejército de servidores públicos morenistas le van a dar a las candidaturas de su partido. No, adelante. Ahora, eso, digamos, corta por qué va a estar haciendo el tribunal respecto a lo que supongo que serán acusaciones o planteamientos que hará la oposición. Aquí está este abuso, aquí está el otro. O sea, hay un árbitro que debería estar diciendo eso se vale y eso no se vale. En las elecciones intermedias, el árbitro decidió que los candidatos o los precandidatos, los que se iban a registrar como candidatos, tanto de Michoacán como de Guerrero por parte de Morena, habían hecho una trampa o no habían reportado sus gastos de precampaña y no los dejaron continuar. Ahí se vio un árbitro muy fuerte, quizás riguroso de más, no tengo idea, pero mi intuición es que fue riguroso de más. Pero luego podemos ver árbitros que no hacen lo que tendrían que estar haciendo. Lo que decías, en Michoacán sí había unas casillas de zapato. Claro. ¿Qué significa de zapato? Donde un partido, en este caso Morena, obtuvo una mayoría contundente en una franja, pues además donde hay una enorme presencia del crimen organizado, en una elección además muy cerrada. Ahí el árbitro, uno puede decir, le faltó contundencia. ¿Cuál es tu sentir del árbitro ahorita? ¿Dónde te preocuparía? Yo creo que difícilmente vamos a volver a ver esos temas como el rechazo al registro de la candidatura de Salgado Macedonio. De Salgado Macedonio y de Raúl Morón en el proceso anterior, fue el 22, ¿no? 21, en el 21. Entonces, eso difícilmente lo vamos a ver igual ahora. Y también veo que el tribunal tiene que corregir una cosa que lamentablemente se ha dado. Ha generado demasiada especulación. Primero, una cuarta renovación en la presidencia del propio tribunal. Sí. Y en segundo lugar, diferir un asunto de trámite. La convalidación de los gastos de las multas por los procesos políticos internos, donde salió Claudia frente a Marcelo y compañía, y donde salió Xóchitl frente a Beatriz y compañía, es un asunto de trámite. Los temas de fiscalización, Carlos, Federico, para que nuestro auditorio lo tenga muy presente, el tribunal los convalida en un 99%. ¿Cuál fue la razón? No es un caso litigioso. No es un caso litigioso. ¿Y por qué no es un caso litigioso? Porque el tribunal no tiene un aparato como el que tiene el INE para revisar si lo que está en los dictámenes es o no correcto. Entonces, le dan un voto de confianza al INE. Está bien lo que tú hiciste y difícilmente modifican una cuestión. ¿Por qué diferir la convalidación de esas multas? Nada más porque al día siguiente, recuérdenlo, se concluían las precampañas, aludía Reyes Rodríguez en la sesión plenaria pública, decía, pues es que si aquí hay una llamada que se hizo aquí a este tribunal para pedir que se difiriera y nosotros estamos difiriendo, es por la vía de los hechos darle la razón a lo que se dice en esta nota periodística. Ese tema sí me genera mucha preocupación porque ¿quién debería de estar resolviendo? El tribunal tendría que estar anulando situaciones de esta naturaleza. Deja para que quede claro, era en esas sanciones del INE, el que quedaba más castigado era Morena, sí, porque presuntamente había gastado más. Sí. Y lo que se hubiera ahí discutido y convalidado era una multa
si recuerdo bien, por 60 millones de pesos para Morena. Sí. Y eso es lo que se pospuso. Se va a acabar aprobando, dices tú, pero no se quiso hacer en el día que cerraban las precampañas. Ahora, ¿no les preocupa a ustedes, dada la pregunta que te hizo Carlos, la reducción de los presupuestos de los institutos locales? O sea, cuando ve uno que al de Colima le quitaron, creo 50% o algo así, el fin de semana se anunció que también al del Estado de México. Y dice uno, a ver, bueno, es que no hay que olvidar el trabajo que realizan los institutos estatales locales, por más que tengan ahora la supervisión de línea, hay un trabajo de campo, secretarial, de organización que requerimos en todo el andamiaje electoral. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí es un tema que afecta. Si tú no le das presupuesto a los órganos electorales, difícilmente cumplen con la parte que les toca y difícilmente se convierten en ese pararrayos que sigue siendo la estructura de los institutos electorales locales en las elecciones locales. Caso contrario, vas a terminar llevando las cosas a los tribunales hacia arriba y algunas hacia el INE. Entonces, a mí me parece que la falta de una capacidad, de la garantía sobre una capacidad administrativa de los soples es una de las grandes debilidades que tiene el modelo. Porque al final de cuentas, si los gobiernos estatales y los congresos de los estados ya no tienen incidencia en la designación de las consejerías de los llamados soples, pues los limitan por la vía de la no entrega de los recursos administrativos. ¿Y eso en qué puede derivar operativamente? Pues puede derivar primero en que no puedan imprimir boletas, que no tengan todos los materiales que necesitan para elecciones locales, porque si bien el INE integra e instala las casillas únicas donde se reciben votos federales y votos locales, las urnas de elecciones locales, las mamparas, los pretos locales, todo eso lo cubren los órganos. Podría pasar en un estado que haya apretado de más, que estén las boletas federales, pero no las estatales, en el extremo. Puede darse un caso extremo, sí. Puede darse un caso extremo. Colima es el caso más problemático. Más problemático. Lo mencionaste bien, Federico. Tenemos que despedir el programa. Marco, de verdad te agradecemos mucho la pedagogía que aplicaste en el programa. Si usted sigue confundido, tiene algunos motivos para seguirlo. Sí, Mil gracias y nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo.